unidas estas dos realidades. Vamos a hablar de la realidad natural y la realidad sobrenatural. La realidad humana y la realidad espiritual. La realidad que es la verdadera y hay otra que es una ilusión pasajera. Dos realidades. Personas pueden ver la realidad de las riquezas naturales y otras personas pueden ver la realidad de las riquezas en Cristo. Son dos realidades. Nosotros necesitamos conocer bien sobre estas realidades que habla la Biblia para que también podamos comprender lo que necesitamos hacer y vivir en la realidad correcta, en la realidad de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, Juan 14, el versículo 12. Juan 14, 12. Dice la palabra de Dios, dice Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Verso 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Paremos allí. ¿Qué declaración da el Señor? Y Él está hablando la verdad, Él no está jugando, no está tratando de darnos un cuento extraño para que uno esté tranquilo. No, cuando Jesús habla la verdad y solo la verdad y toda la verdad. Cuando Él declara de cierto os digo que las obras, dice el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Si nosotros hemos leído en la Biblia las obras de Jesús en la tierra, inmediatamente viene una pregunta inquietante: ¿será verdad? ¿Habló Jesús la verdad allí? Que todo lo que Él hizo, nosotros podríamos hacerlo también. Pero la Biblia habla de que Él le dio la vista a ciegos de nacimiento. Solo le ponía la mano y veía a esa persona. Cojos de nacimiento, Él daba la orden y salía caminando esa persona. Personas que habían muerto, Él los llamaba y los resucitaba. Él caminó sobre el mar. Él hizo cuantas cosas, echó fuera tantos demonios, sanaba toda clase de enfermedades, hablaba toda la verdad, enseñaba de todas maneras. Y lo que Él hizo nosotros lo podemos hacer. Déjeme decirle, cada creyente debe llegar a este punto de creer en el Señor hasta esas palabras. Porque Él dijo, de cierto os digo, no es una parábola, es una realidad la que está declarando. El que en mí cree, dice el Señor. Entonces el punto central es creer en Él. Ese es el punto central. Y como Él dice en el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidiere en mi nombre, lo haré. Para que el Hijo sea glorificado en el Padre y el Padre en el Hijo, dice. Todo, no algunas cosas, todo. Y ahora vamos a ver, porque normalmente miramos estas palabras y las llevamos a la realidad natural. Y la llevamos a la realidad de la tierra perecedera, que es ficticia en cierto grado, porque lo que está hoy no está después. La Biblia dice que todo es vanidad. Y vemos esa declaración y decimos, uy, qué bueno. Quiere decir que si yo pido, por ejemplo, que me quiero sacar la lotería, lo voy a declarar en el nombre de Jesús y me la voy a sacar. ¿Será eso? Quiere decir ahora que yo voy a tener todos los bienes que
quiera tener, quiere decir que voy a ir a los lugares que quiera ir, que voy a hacer todo lo que quiera hacer. Queremos llevarlo a la realidad natural, humana, que es egoísta, y normalmente hay fracasos allí. Hay frustración allí, porque no se da. Si se diera, no hubiera necesidad de ningún tipo, por lo menos en el pueblo de Dios. Si ese fuera el sentido que Jesús está hablando. Pero Jesús está hablando a otro nivel, en la realidad espiritual. Él está diciendo que las obras que Él ha hecho, nosotros las podremos hacer también, porque Él no hizo nada que no fuera dirigido por el Padre por medio de su Espíritu. Nada hizo. Él estaba trabajando a nivel espiritual siempre, pero su obra espiritual se manifestaba en lo terrenal. Las personas eran sanadas, los milagros se sucedían, pero Él está conectado en lo espiritual, buscando en todo agradar al Padre y no agradarse a sí mismo. Es clave esto. Jesús dice, todo lo harán porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. Imagínense. ¿Y quién es el Señor? Es Él, no nosotros. Cuando Él dice, yo lo voy a hacer, en otras palabras, estoy tan de acuerdo en lo que tú estás pidiéndole al Padre, que yo le digo al Padre, Padre, esa es mi voluntad y yo quiero que sea hecho. De esa manera el Señor se identifica con nosotros, a los que creen en Él. Más adelante, en el versículo 20, Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Repito ese versículo. En aquel día vosotros, dice, conoceréis que yo estoy en mi Padre, 14:20, y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí vemos dos cosas que Jesús dice. Una integración total de Jesús con sus discípulos. Ustedes estarán en mí, yo en ustedes, así como yo estoy con el Padre y Él está en mí. Es completo. Lo que tú haces es como si Jesús lo estuviera haciendo. Lo que tú oras es como si Jesús lo estuviera orando. Donde tú vayas es como si Jesús estuviera yendo allí. Es una identificación completa de Jesús con nosotros, dice Él. Y Él dice, el que me ama, guarda mi palabra. Y porque guarda mi palabra, le amaremos, mi Padre y yo vendremos a esa persona, nos manifestaremos en esa persona. Aquí tenemos ahora que creer en Jesús significa amar a Jesús. Y amar a Jesús significa obedecer a Jesús, obedecer sus palabras. Normalmente en la iglesia cristiana que vivimos demandando las promesas de Dios, nos damos cuenta que muchas no llegan a nosotros en cumplimiento, aunque ha sido prometida por el fiel que está dispuesto a cumplirlas, por causa de que fallamos nosotros en cumplir con los requisitos. Hay ciertos requisitos que vamos a estar mirando en diferentes lugares, que son los que nos capacitarán a nosotros para poder hacer todo lo que Jesús dice que podemos hacer. Cuando cumplimos esos requisitos, todo estará listo, dispuesto para que Dios haga lo que quiere hacer con tu vida, con mi vida y con la de cualquier persona que se disponga. Hasta ahora estamos mirando algunos de ellos. Hay que creer en Jesús. Él dijo, el que en mí cree. Hay personas que no creen en Jesús y viven sus vidas y pasan por la tierra, pero perdieron sus vidas. Se encuentran con una eternidad sin Cristo, muy triste, muy terrible. Y hay personas que dicen creer en Cristo, pero no viven obedeciéndole a Él. Dicen que aman a Cristo, pero no obedecen sus palabras. Y Él dice,
Quien me ama no es quien me dice, ni quien me quiere enamorar a ver si me convence. Quien me ama es el que obedece mis palabras, quien guarda mis palabras. Y a esa persona que me obedece, Él dice en el versículo 21, leímos, dice, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Tenemos que amar a Jesús y la mejor manera de amarlo es obedeciéndole. No hay otra, obedeciéndole. Dice en el capítulo siguiente, capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Escuche bien, dice el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para poder hacer lo que Jesús dijo que podemos hacer, tenemos que permanecer en Él. Permanecer en Cristo, como Él dijo, yo estaré en ustedes, ustedes estarán en mí, como yo estoy con el Padre y Él está en mí. En esa unidad total, tenemos que permanecer en Él. Como una rama, para poder dar fruto, tiene que estar pegada al árbol de la cual pertenece. Si se despega del árbol, no va a dar fruto, va a morir. Así Jesús nos dice a nosotros. Él es la vid, Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Para poder dar fruto tenemos que permanecer en Él. Si usted quiere vivir en la realidad espiritual gloriosa, la realidad donde las cosas suceden, la realidad donde Dios se manifiesta, Jesús dice, tienes que permanecer en Cristo. Y ahí hay una gran lucha en el creyente, porque viviendo en la tierra hay muchas fuerzas que tratan de arrancarnos de ese árbol que es Cristo. Tratan de hacernos ver que estaría bien despegarnos un tiempo de Él para hacer otras cosas independientes de Él. Pero esa sería una gran trampa y muchas personas caen en ella. Pero Jesús dice, el que permanece en mí dará mucho fruto. Recuérdalo, para dar fruto, para hacer las obras que Jesús hacía, tenemos que permanecer unidos en Cristo. Debemos ser diligentes, debemos conocer qué cosas nos afectan que tratan de alejarnos de Cristo. Hay personas que tienen ciertas dolencias o quizás enfermedades, algunas de ellas son alérgicas, que son provocadas por algo que huelen, que comen, algún lugar donde están, y les llegan esos síntomas de inconformidad, y lógico, tienen que tratarlas. Y siguen yendo a esos lugares o comiendo las mismas cosas, le vuelven los mismos síntomas y lo siguen tratando. Hasta que por fin un día preguntan, ¿por qué siempre que como tal cosa me sucede esto? O algo inteligente, no la voy a comer más. Y qué sorpresa, ya no le vuelve a dar aquella alergia. Y luego dice, esto me hacía daño. Pero llevémoslo ahora a nivel espiritual. Muchas veces estamos bien y hay personas que ven ciertas cosas y eso que vio ya te hizo daño, te está apartando de Cristo. O que van a ciertos lugares y te das cuenta que cuando sales de ese lugar sientes que no estás bien con Dios. O quizás estás hablando cosas que te apartan de Cristo. Debemos ser diligentes en ver qué cosas hay a nuestro alrededor que tienden a apartarnos de Cristo, que tienden de quitarnos de la realidad espiritual para traernos a la realidad de la tierra. Pero la realidad de la tierra, que es pasajera, que aunque la podemos disfrutar un tiempo, se va a pasar de todas maneras. Muchas personas caen en la trampa de vivir solo en esa realidad. Y Dios quiere que hoy miremos más allá, algo más glorioso. Jesús mismo lo ha declarado.
todo lo que yo he hecho, ustedes lo podrán hacer porque yo voy al Padre. Dios, nosotros, pero ¿quiénes somos nosotros? No es que quiénes somos nosotros, es quién es Él que está en nosotros, el que quiere hacer la obra por medio de nosotros. Aleluya. El enfoque es Él, no nosotros. Ese es el enfoque verdadero. Vaya un poquito atrás en el capítulo 6 de Juan, el versículo 1. Aquí hay un ejemplo, tremendo ejemplo, donde Jesús está tratando de enseñar a sus discípulos que vean en la otra realidad, que se muevan en la otra realidad, no en la realidad natural, que comprendan que es verdadera esa realidad, que no es una ilusión, no es un cuento, no es una fantasía, es pura realidad y en verdad la única realidad que vale, la realidad de Dios. Mire qué ejemplo Jesús hace que ellos vivan. Juan 6, verso 1. Voy a leer hasta el verso 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Me detengo allí un rato. Dice que eran como 5,000 hombres, más mujeres y niños. Jesús mira a la multitud y sabe lo que va a hacer, pero sus discípulos no tienen idea qué hay en la mente del Señor, pero Jesús ya sabe lo que va a hacer y le pone una pregunta. Si a ti te pusiera esa pregunta, ¿cómo puedes alimentar 5,000 personas de una que están ahí? A ver, ¿qué piensas? Jesús está a tu lado y dice Felipe, el verso 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios. Un denario equivalía al salario de un día de trabajo de un jornalero. Es el valor de un denario para que lo podamos visualizar. Quiere decir que lo que un hombre trabajando gana en 200 días de trabajo no darían para que las personas que estaban allí comieran un poquito de pan. No pasó la prueba. Dice más adelante el verso siguiente, el 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Otro que no se imaginaba que Jesús iba a hacer algo glorioso. Sí, han visto a Jesús hacer muchos milagros, sanar personas. De hecho, la multitud dice, estaba allí porque veían los milagros que hacía sanando personas. Tampoco pasó la prueba. Jesús entonces les dice, el verso 10, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y la Biblia sigue diciendo que luego que todos se saciaron, recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró, de 5 panes y 2 pececillos. Jesús bendijo esa pequeña provisión que había allí y de alguna manera
comenzó a repartir, a repartir, a repartir, a repartir. Y no paraba de repartir. ¿De dónde sale el pan? No es una ilusión quitarle el hambre a 5,000 personas. Déjeme decirle, nadie está hipnotizado, ni dormido, ni engañado, ni soñado. Están llenándose el vientre y dice, tremendo milagro. Pero Jesús dice, nosotros tenemos la capacidad, si creemos en Él, si estamos con Él y Él con nosotros, si estamos dispuestos a amarle y a obedecerle a Él en todo, estamos en la misma capacidad de obrar milagros sorprendentes, creativos, que no imaginamos que puedan ser posibles, pero Jesús dice, podemos hacerlo también, porque es otra realidad, es algo verdadero. Y en esa realidad Él quiere que tú y yo aprendamos a movernos. Primero, que conozcamos que existe, que es real. Segundo, que comprendamos que está a nuestra disposición si es la voluntad de Dios también. Y tercero, que vivamos para Dios, para que Él pueda manifestar su poder a través de nosotros, si así Él quisiera. Pero mire el caso que hay aquí. Jesús mostró que no hay nada imposible para aquella persona que obedece la voluntad de Dios. No hay nada imposible. Sus discípulos se sorprendieron y todo el mundo se sorprendió, y nosotros hoy nos sorprendemos, y muchas personas dicen, oh, eso es una fábula. Eso no es ninguna fábula, eso es verdad, pura verdad, eso es histórico, eso aconteció y está en los 4 evangelios. No en 1, no en 2, no en 3, en los 4, dando testimonio de ese gran milagro. Y nosotros decimos, wow, pero Dios decir que nosotros también. Una vez Jesús fue llamado por causa de un amigo íntimo, Lázaro, que estaba muy enfermo. Usted conoce la historia, se la voy a narrar rápidamente. Y él dijo, esa enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. El Hijo de Dios sería glorificado por medio de esa enfermedad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y usted conoce la historia que habla de que pasado el tiempo, Jesús no fue, Lázaro murió en lo natural, lo enterraron y a los 4 días se apareció Jesús. Marta y María pues estaban un poco dolidas porque Jesús podía haberle evitado que murieran, pero Jesús llega y le dice a Marta, Marta, tu hermano resucitará, ¿lo crees? Ella le dijo, sí, yo creo, el día de la resurrección. Y él le dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo estoy aquí. ¿Crees? Y ella dijo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces fueron a donde estaba enterrado, en esa cueva. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta dice, Señor, tiene 4 días, ya está hediendo, está pudriéndose su cuerpo. Jesús le dijo una palabra, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Creer es tan importante para uno poder experimentar la gloria de Dios. Si estos discípulos no hubieran creído que Jesús puede hacer algo con esos 5 panes y 2 peces, no hubieran ni siquiera intentado decirle a las personas, siéntense, siéntense, que algo viene para ustedes. Ni hubieran puesto allí en fila a esperar con una canasta a ver qué Dios le va a dar a ellos, porque no hubieran creído. Pero como creyeron, pudieron participar del milagro. Vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 8. Acompáñenme allí a ver un versículo. Romanos 8, el versículo 28. Hemos leído antes, en Juan 15, que Jesús dijo que el que le ama, su palabra guardará, y que Él se manifestaría en esa persona. Y ahora dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Escuche bien, los que aman a Dios, no cualquier creyente o cualquier persona que se dice creyente. El verdadero creyente cree en Cristo. El verdadero creyente se mantiene pegado a Cristo. Sabe que depende de Él, que es la fuente de la vida. No se despega, lucha para no despegarse. Si algo acontece que cae en alguna trampa, rápidamente busca volver a Cristo. Se arrepiente, pide perdón y vuelve y busca al Señor. Porque sabe que de Cristo depende todo, que nada podemos hacer sin Él. Aquí Jesús está hablando a esas personas que aman a Él. Él dice, a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y vamos a ver ahora qué quiere decir moverse en una realidad espiritual donde las cosas naturales parecen que son contrarias. Y Dios dice, tranquilo, tranquila, nada es contrario, porque tú estás en las manos de Dios. Todo lo que ves es solamente algo previo a una bendición que se acerca, porque todo obra para bien. Dios hace que todo sea tornado para bien, dice la palabra. Aleluya. Debemos creer, al movernos en la realidad espiritual verdadera, la realidad celestial, la realidad eterna, la realidad de todo poder, todo es posible allí. Debemos creer que aunque estemos en algún momento viviendo algo difícil, terrible, Dios hará algo bueno que salga de allí. Debemos creer eso. No podemos permitir que un conflicto nos derribe, nos desanime, nos saque de la carrera. No. Debemos pararnos siempre en el poder del Señor y decir, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que veré su rostro, yo sé que Él se va a glorificar, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te levantas. Aleluya. Porque tú amas a Dios. Y porque tú amas a Dios, Dios te dice en su fidelidad, aunque permita que venga dolor a tu vida, pero en su fidelidad te dice, tranquilo, tranquila, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Yo sé lo que voy a hacer contigo, tranquilo. Vaya al libro de 2 de Corintios, veamos un ejemplo de esto que Pablo mismo dice. 2 de Corintios, capítulo 12. Versículo 1, voy a leer hasta el versículo 4. Dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Que estamos hablando de visiones y de revelaciones, algo del mundo espiritual sobrenatural, una realidad diferente a la que vemos con nuestros ojos humanos. Dice, verso 2, conozco, dice Pablo, a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Paremos allí. Pablo fue llevado en su cuerpo o en espíritu. Él dice, yo no sé, yo sé que estuve allí en ese lugar que es el mismo paraíso. Y él lo define también como el tercer cielo. Esto del tercer cielo, hablamos del primer cielo que nosotros vemos, que es el cielo que podemos visualizar de noche, digamos, la Vía Láctea. El segundo cielo es el cielo de este cielo, que serían las galaxias. Pero hay otro cielo más allá,
que ya está en otra dimensión espiritual, que es donde Dios mora, y de ese cielo llena todo el firmamento, todo el universo. Dice Pablo, yo fui llevado allá y yo vi cosas y yo escuché cosas que no puedo expresar, pero el hecho de haber tenido esa experiencia, de haber sido llevado al tercer cielo, a la morada de Dios, la vida de Pablo cambió. Pero él no viene ahora a enorgullecerse porque le dieron esa visión o esa revelación, sino que tiene que conocer ahora el trato de Dios para él. Porque cualquier persona que tiene una visión o revelación así, comienza a subírsele los humos, dice, a hacer cosas como que es ahora muy importante. El más importante del reino de los cielos en la tierra es esa persona. Y sería problemático por el orgullo espiritual que podría causarle muchos daños. Dice aquí, voy a saltar al verso 7, dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, que conocía a Dios, que tuvo el privilegio de ser transportado a ese lugar maravilloso, le rogó 3 veces a Dios de este aguijón, algo terrible que le estaba pasando. Él mismo declara, era un mensajero de Satanás. Era algo de las tinieblas que venía a él y le abofeteaba, lo humillaba. Y Dios no quiso quitárselo. De hecho, Dios se lo permitió que lo tuviera para que él no se enalteciera sobremanera. Dice, pero hace esta declaración. Dios le dijo, bástate mi gracia. Tú tienes que creer que cuando tú estás bien con Dios y Dios permite que venga algo a tu vida y tú le has orado y Él no te lo ha quitado, reconoce su gracia sobre ti y que te baste su gracia. El saber que tú eres de Dios, el saber que Dios está contigo, el saber que todo Dios lo tiene para ti, todo será para bien para ti. ¡Aleluya! Bástate mi gracia. Señor, quiero más dones. Ya tienes mi gracia, lo vas a tener todo. Nada será imposible para ti. Tienes mi gracia. Pero que en el cuerpo me está doliendo esto. Deje el cuerpo tranquilo. Bástate mi gracia. Porque dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si tú tienes alguna enfermedad en tu cuerpo y Dios no te ha querido sanar esa enfermedad, en su soberanía Él puede decir, no le voy a sanar. ¿Cómo lo podemos decir? No, Dios, tú has dicho que lo que yo pida lo voy a tener, así es que pido salud y la declaro. No es así. No es lo que tú digas, es lo que Dios dice que tú tienes que decir, lo que tú debes declarar. Pablo entendió esto y él dijo entonces, el verso siguiente, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Me gozo. Extraño, Pablo. Me gozo. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Este era un hombre que estaba solo en la realidad espiritual. En la realidad natural, humana, está sufriendo, lo están golpeando, le están maltratando,
Ajá. Él dijo, para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Lo que sea que me hagan no es nada. Yo sé lo que tengo, yo sé a quién tengo, yo sé de quién soy. Él se gozaba. Viene una nueva aflicción. A ver, si a ti te llegara una nueva aflicción, ¿te vas a gozar? Más cuando tú estás haciendo la obra de Dios. Más cuando tú estás en obediencia completa al Señor. Más cuando tú estás en una comunión profunda con Dios. Y vienen esas aflicciones, y vienen ese dolor, y esa persecución, y esas injusticias contra tu vida. ¿Te vas a gozar? Yo te sugería, dile, Dios, dame el gozo de tu espíritu para que yo no vea la aflicción, mas siempre te vea a ti obrando por medio de ella. Para ver tu poder perfeccionado por medio de mi aflicción que tú has permitido que yo tenga. Y glorifica a Dios y te gozas en esa aflicción. Él le oró 3 veces. No quiere decir que nunca ores. Tal vez Dios dice, ya está bueno de la aflicción, ahora te lo voy a quitar. Puede ser. Tú le oras al Señor porque Él dice, órame y yo te voy a escuchar. Pero si Dios te dice, no te voy a escuchar, más vale es que aceptes su voluntad, que eso es lo que Él quiere para ti. Moisés una vez, usted recordará, él le pidió a Dios, Dios, perdóname ese pecado que cometí, que no te obedecí aquella vez con la roca y el agua y golpearla. Perdóname, Dios, déjame entrar a la tierra prometida. Si usted haya leído la historia, Dios le dijo, no se hable más del asunto. No vas a entrar, punto. Vas a morir en ese monte y te voy a permitir que la veas de lejos, pero no vas a entrar. ¿Cómo le puede decir? No, Dios, yo voy a entrar porque voy a entrar. No, si Dios dijo que no, es que no. Jesús estuvo orando en el monte Getsemaní. Padre, todo es posible para ti. Dios, haz de mí pasar esta copa, todo es posible. Dios dijo, no hay otra. Hasta que Jesús dijo, listo, esa es su voluntad. Voy directo ahora a la cruz. Esa es la voluntad del Padre. Pero él oró y luego aceptó la voluntad de Dios. Y se gozó, dice el libro de Hebreos 12, se gozó en su aflicción porque vio el fruto que venía. Porque se dio cuenta que era la manera gloriosa de Dios manifestar su poder. Entonces Pablo dice aquí, de buena gana me voy a gloriar en mis necesidades, en mis aflicciones, porque entonces voy a ser fuerte. ¿Te das cuenta, hermano, hermana, que si tú tienes una aflicción, que has orado delante de Dios y Él no te la ha quitado, Dios te está dando la oportunidad gloriosa de manifestarse en tu vida por medio de esa aflicción para que su poder sea manifiesto en ti? ¿Te puedes dar cuenta de eso? Que luego dirás, gracias a Dios por ese dolor, porque mira qué glorioso lo que está pasando. Dios obra por caminos misteriosos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vaya al libro de Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2. Pablo nos muestra otras cosas de esta realidad espiritual, de esta realidad sobrenatural, de esta realidad donde Dios se mueve y se manifiesta. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, Pablo dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Otra vez vuelve la expresión, a los que le aman. Cosas que tú no imaginas, ni nadie ha imaginado, Dios las tiene preparadas para ti, que le amas a Él. Y dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora tenemos algo nuevo que nos revela la palabra.
Es por medio del Espíritu de Dios que nosotros podemos conocer la revelación del Padre. El Espíritu de Dios. ¿Quiénes tienen el Espíritu de Dios? La Biblia dice, todos aquellos que creen que Jesucristo es el Señor de la creación y que murió en la cruz del Calvario derramando su sangre, y esa sangre derramada tiene el poder para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda maldad e injusticia que has cometido delante de Dios. Y toda persona que cree en Cristo, Dios les recibe como hijo o como hija y le da su Santo Espíritu. Y por causa de tener su Santo Espíritu, Dios le da un nuevo nacimiento ahora en el Espíritu. Ya no nació de carne y sangre, ahora nació del Espíritu y luego de agua, se tiene que bautizar. Pero toda persona que tiene al Espíritu Santo puede recibir la revelación de Dios el Padre. Porque dice, el Espíritu todo lo escudriña, lo profundo del Padre lo escudriña y lo revela a sus hijos. Con esto, dan un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Con esto nos damos cuenta ahora de otro requisito para uno poder vivir en esa dimensión espiritual en la cual nada es imposible. Y todo lo que Jesús hizo, Él dijo, nosotros también lo podríamos hacer si es la voluntad del Padre. Tengo que recalcar esto porque no es nuestra voluntad la que Dios complace. Es su voluntad por medio de nosotros la que Él realiza. Es su voluntad. Cuando tú te mueves en el mundo espiritual, podrás declarar siempre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Siempre lo podrás decir, porque entenderás que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y tú siempre querrás que se realice. Y aquí vemos que es una necesidad estar en comunión con el Espíritu Santo. Estar en comunión con el Espíritu Santo es el mismo equivalente a estar unidos a Cristo como una rama está unida a un árbol. Es lo mismo, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el que en nosotros nos da esta unión con Cristo y con el Padre. El Espíritu Santo en nosotros, Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice la palabra. La comunión con el Espíritu. Sé celoso, celosa de esa comunión. No permitas que las cosas de la vida diaria, natural, mundana, terrenal, te roben o te afecten esa comunión tan valiosa, tan preciosa. Lucha por mantener esa comunión con el Señor. Yo voy a ir rápidamente a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. En el libro de Segunda de Reyes, le pido por favor que vaya allá, capítulo 5, con el profeta Eliseo, nos declara la palabra que Eliseo, el que sucedió a Elías, él reconocía que estaba en la presencia de Dios. Segunda de Reyes 5:16. Mas él dijo Eliseo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y aquí está hablando de Naamán. Usted seguro conoce la historia, un gran guerrero, pero del enemigo, que fue enviado al rey de Israel para que le sanara de una lepra que tenía. Y le mandó mucho dinero, mucho oro y muchos bienes. Y Eliseo dijo, tráigamelo para que sepa que hay Dios en Israel y hay profeta en Israel. Y solamente le mandó que se lavara, se bañara 7 veces en el Jordán. Usted sabe la historia,
Pero dice aquí, cuando le quiso ofrecer algún presente, dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Si tú y yo pudiéramos declarar esa expresión cada día, vive Jehová, que yo sé que estoy en su presencia, yo sé que estoy delante de Él y Él está conmigo y Él me llena y yo sé que soy uno con Él por medio de Cristo, porque Jesús lo ha dicho. Jesús dijo, si guardan mi palabra, si ustedes me aman, Él dijo, así como el Padre y yo somos uno, Él está en mí, yo en Él, yo voy a estar en ustedes, ustedes en mí. Y Eliseo reconocía que él se movía en la presencia de Dios. Y por lo tanto, en el nivel espiritual, sobrenatural, una realidad gloriosa, no hay nada imposible en la presencia de Dios. Acuérdate, en la comunión con el Espíritu, en la presencia de Dios. Quiere decir que no puede trabajar, no puede hablar, no puede hacer algo. En su vida normal, pero sin salir de la presencia de Dios. Sin salir. Más adelante, en el capítulo 6, habla de que el rey de Siria tenía guerra contra el rey de Israel. Y lo que el rey de Siria decía, cómo iba a atacar, Eliseo lo sabía. Y le decía al rey, no pases por allí porque por ahí hay una emboscada y te quieren matar. Y no pasaba hasta que el rey de Siria se inquietó, ¿qué pasó aquí? Y supo que es que había un profeta verdadero, que lo que él decía en secreto con sus colegas, el Espíritu Santo se lo indicaba al profeta de Dios y el profeta de Dios alertaba al rey. Cuando tú te mueves en la realidad de Dios, Dios te va a revelar todas las cosas. El Espíritu Santo te revelará toda la verdad. Tú estarás delante de Dios en una audiencia permanente con Dios. Lo conocerás todo. Eliseo era un hombre normal como tú y yo. La Biblia dice que él murió. No era un ángel que vino a la tierra a quedarse como ángel. Era un ser humano, dice la palabra, como tú y yo. Y fue mostrado lo que se decía lejos, él lo sabía. Dice en el capítulo 6, versículo 14, porque el rey de Siria mandó para que lo aprendieran, lo apresaran. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y le dijo Eliseo, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Me detengo allí, ¿cómo así? No veo a nadie de nosotros, diría el siervo. Solo veo ejército enemigo. Han rodeado la ciudad. Eliseo, inquiétate un poco, haz algo. Estamos rodeados. Eliseo está súper tranquilo. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eliseo está tranquilo. Si Dios ha permitido que ese ejército venga a tratar de apresarlo, no puede, porque yo no estoy en la tierra, mis pies están en la tierra. Yo sé que estoy en la presencia de Dios y no sucederá nada que Dios no lo permita para algo bueno. Aleluya. Repito, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas, aunque te rodee un ejército enemigo, no pierdas tu tranquilidad ni tu paz. Dios se va a glorificar. El siervo de Eliseo no entendía bien y dice el verso siguiente, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró,
Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lleno. ¿Cómo lo vio? Porque ahora fue una revelación. Ahora en verdad se dio cuenta, es que está lleno de ángeles y no lo sabía. Es que estoy en una presencia terrible y no lo sabía. Más vale que vivas consciente de esa presencia. Porque donde hay una persona que ama a Dios, Dios dijo, yo le amaré y me manifestaré a esa persona. Y por tanto se cumplirá lo que Jesús dijo, todo lo que yo he hecho en esta tierra, en un cuerpo humano, en una comunión perfecta con el Espíritu de Dios, tú lo podrás hacer también. Y lo que pidas en mi nombre, yo lo voy a hacer. Imagínense, lo hemos leído. Voy a terminar en el libro de Mateo. Vaya por favor al libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 8, dentro de las bienaventuranzas, Jesús declaró algo. Mateo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tienes que tener corazón limpio si quieres ver a Dios. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Tú quieres ver las revelaciones de Dios? ¿Tú quieres que el Espíritu Santo te revele como le revelaba a Pablo, como le reveló a Eliseo, como le ha revelado a tantas personas? ¿Tú quieres moverte en ese mundo? Procura que tu corazón esté limpio delante de Dios. Limpio. Siempre estará limpio si tú eres consciente de que te rodean cosas que tratan de sacarte de la presencia de Dios y tú defiendes tu posición en la presencia y tomas medidas para defenderla. Pero Jesús dijo, si tienes el corazón limpio, Dios se va a manifestar a tu vida. Tú lo vas a ver a Él. Él se va a revelar a ti. Vas a conocer cosas que si preguntas, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y de qué manera? Olvídese de esas preguntas. Disfrútalo a Él. Él se te está revelando. Él quiere que le conozcas y Él te revela sus planes. Más adelante en el capítulo 17, voy rápidamente que estoy terminando. Versículos 19 y 20. Un elemento más para tú moverte en ese mundo espiritual, glorioso, en esa realidad sobrenatural, poderosísima. Aquí ha pasado que los discípulos le llevaron un joven que decía que estaba endemoniado, echaba espumarajos, se tiraba al fuego y los discípulos no lo pudieron sanar y Jesús dijo, tráiganmelo, y lo sanó. Y luego en el verso 19, Mateo 17:19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Por vuestra poca fe. Vuestra poca fe, no, yo soy apóstol, discípulo, dirían ellos, usted no tiene fe. Por eso no pudiste hacer ese milagro, porque tienes la autoridad de Dios. Tienes el corazón limpio, estás apartado con el Señor. Ahora, ¿por qué no pudiste hacerlo? Porque no creías que podías. No creías que podías. Si viene alguien a ti con una enfermedad terrible o endemoniado y se te acerca, por favor, ore por mí que se salga este espíritu. Que llamen al pastor o a otro líder. Yo no puedo. No crees que puedes, no lo vas a hacer. Pero si tú estás bien con Dios, tienes el corazón limpio delante de Dios, tú estás bien con el Espíritu, tú estás en la presencia de Dios, déjame decirte, nada es imposible para ti. Nada será imposible, dice la palabra, nada. Eso es glorioso.
Por eso es que vivir en esa realidad es mucho mejor que vivir en la realidad humana, donde solo hay problemas y situaciones y cosas, frustraciones de todo lado. Pero en la realidad de Dios, las cosas son gloriosas. Y sabes, la iglesia debe vivir en esta realidad, porque es la iglesia de Cristo. Cristo se quiere glorificar en su iglesia. Termino en el capítulo 18, versículo 18 al 20. Jesús dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No es porque son tan importantes, es porque Jesús está en medio de ellos. Y Jesús en medio de ellos es que hace la obra. Él dijo: todo lo que pidan yo lo haré. Cuando pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Hijo sea glorificado y el Padre será glorificado en el Hijo. Todo lo que ates será desatado. Todo lo que desates será desatado. Todo lo que ates será atado en los cielos. Pero nunca vas a atar nada que Dios no te diga que hagas, porque estarías actuando independiente a lo que sería la voluntad de Dios. Pero si estás siempre en comunión con Dios, nunca estarás actuando independiente, porque el Espíritu siempre te dirá lo que tienes que hacer. Siempre el Espíritu te dirá qué quiere Dios que tú hagas, qué quiere Dios que tú digas, dónde quiere Dios que tú vayas. Siempre estarás moviéndote en la voluntad perfecta de Dios, dirigido por el Espíritu de Dios que mora en ti. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Bendita su santa palabra. Bendito el Señor Jesucristo, que nos ha enseñado tantas cosas gloriosas y ha declarado que es posible para aquel que cree en Él y aquel que vive vida como Dios dice que debe vivirla. Nada ni nadie te podrá detener en lo que Dios tiene para ti. Nada ni nadie. Recuerda, muévete a nivel espiritual. Solo pide algo material si el Espíritu te dice pídelo, que lo tienes. Mientras tanto, dile: Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué quieres que ore? ¿Qué quieres?